Hola, soy Carmela López Marín, soy estudiante de la UNAM, soy en el programa de Ingeniería Electrónica, en curso de Antropología Cultural, donde estamos realizando el video sobre la fase 2 de Cultura, Alcance y Perspectivas. Entonces, a continuación voy a hacer una explicación del mapa conceptual sobre la antropología cultural. Entonces, pues la antropología cultural, pues sabemos que es una rama que estudia, es una rama de la antropología que su principal característica es como estudiar las diferentes relaciones que tiene cualquier grupo de personas o una sociedad. Entonces, cómo interactúan entre ellas, entre esos grupos. Y pues esta antropología cultural se está dividida en tres partes, que es la cultura, la enculturación y la diversidad cultural. Entonces, la cultura, pues su principal característica o se caracteriza, también se puede decir, que es por estudiar los diferentes comportamientos que tiene una sociedad, un grupo de personas o una comunidad. Pues ella es la que estudia según sus costumbres, las creencias religiosas, su lenguaje, las tradiciones, sus reglas que tiene cada grupo, entre otras. Entonces son muchas cosas que estudia sobre la sociedad o un grupo, la cultura. Entonces sus principales elementos, pues como lo dije anteriormente, pues en el lenguaje, pues todo cómo ha sido la trayectoria de ese lenguaje durante su historia, de esa comunidad. Las normas pues son las normas que tiene cada grupo, puede ser cada grupo en un país, eh, su grupo étnico, o sea, por ejemplo, los grupos étnicos tienen leyes y normas que se deben cumplir por cada miembro de esa comunidad. Las creencias, pues, por ejemplo, existen muchas religiones, eh, por ejemplo, en un grupo étnico, pues tiene una creencia diferente a, por ejemplo, a la católica o otras religiones, entonces hay variedad de creencias religiosas. En el arte pues también podemos que esta se fortalece cada día más porque ha existido desde mucho tiempo el arte y pues cada día va evolucionando más. Y actualmente pues que ya estamos en la innovación y la tecnología, pues entonces ha tenido como esa cultura de que ya está influyendo la tecnología actualmente y pues es algo que va a seguir renovándose, que renovándose cada día más. La enculturación está relacionada, es que es un proceso de una persona para obtener conocimientos, asimismo, poder entender o asimilar la cultura que tiene propia la comunidad o sociedad que lo rodea. Es como algo que le enseñan desde, por ejemplo, en las referencias bibliográficas, es algo que las personas de mayor edad le enseñaban a los niños como a formar esa cultura desde pequeños. Entonces es algo así de inculturación, como inculcarle a los más pequeños esas creencias o cultura que se tiene en cada comunidad. Su impacto pues sería que la obtención de todos sus valores, normas que le provee la sociedad teniendo en cuenta sus principios y valores éticos para así formar su identidad. O sea, desde pequeños se les inculca lo que es bueno aprender de la cultura a ellos, a los niños. Y un ejemplo, pues, como lo decía, pues los abuelos, incluso nuestros padres también, nos enseñaban las diferentes costumbres, creencias que ellos tenían o que hacían antes con ellos. Entonces, esa enculturación es como enseñar a los más jóvenes las creencias antiguas que se tenían. Y por último tenemos la diversidad cultural, que es la encargada de estudiar las diferentes culturas que pueden surgir en un mismo espacio social, digamos. Entonces, alguna de su importancia es como promover el respeto mutuo que tiene cada persona y además la importancia de obtener frutos positivos al intercambiar cultura con otras sociedades, lo que decía anteriormente. También enriquece la innovación, la parte social y cada persona que tiene como un ser mismo. Y un ejemplo, pues las diferentes celebraciones, festivales que se celebran acá en Colombia, son variedad de culturas, también variedad de creencias religiosas, y entonces la diversidad cultural es de la parte A, también la culinaria, como en la comida, la culinaria. Hay mucha variedad, diversidad cultural en nuestro país. Entonces, pasamos a la siguiente. Acá pues debemos definir de las lecturas qué es la cultura, explicar con varias palabras y cuál explica la importancia de la cultura en la conformación de la opción social. Pues como decía anteriormente, pues la cultura es como el estudio de todas esas creencias, costumbres, normas que tiene un grupo
de personas. Entonces, esa es como la cultura, según los libros de Martínez, J. Entonces, ahí pude entender muchos conceptos sobre la cultura, que es como, sí, como las creencias, lo que ellos hacían en sus antepasados, y pues se van modernizando, pero no deja de ser como, sí, como, no deja de ser algo importante para lo que es el día a día de hoy en día. Y una importancia, pues sí, es de suma importancia pues a la evolución social. Es bueno saber qué costumbres tenían antes para que no se pierdan actualmente porque ya muchos ha perdido eso, de que no hacen ese estudio, no sabe uno qué creencias tenían anteriormente, cómo se vestían, cómo hablaban. Entonces es de gran importancia saber sobre la cultura y eso nos ayuda pues a una evolución social cada día más. Definir a partir de las lecturas qué es enculturación y explique cuáles son las implicaciones e impacto del fenómeno de la enculturación. Pues como está en el mapa, la enculturación es como inducir o, o, o enseñarle a los más jóvenes sobre sus creencias antiguas, sobre sus normas, de cómo se vestían, de cómo eran sus creencias, sus rituales. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen, aquí en esta, por ejemplo, que un grupo de personas antes pues no utilizaban así como un estilo de bikini, pero entonces vio a alguien que ya como una moda y ya todos pues empezaron a utilizar como tomar sol en la playa. Entonces, al ver un grupo de personas, pues entonces toman la costumbre pues de hacer lo mismo. Entonces, acá según las lecturas de Harry y Uche 2022. Entonces, es un fenómeno pues que no debería perderse y de gran importancia. Por último, pues hay que formar reflexiones en torno a la diversidad cultural y sus manifestaciones que identifican y marcan un determinado grupo, por ejemplo, en el caso de Colombia. Por ejemplo, acá en Colombia pues hay mucha multiculturalidad. Por ejemplo, ahí está la región de la Orinoquía, que es, por ejemplo, el baile del joropo. Hay festivales. En la costa, pues, hay del vallenato, podemos decir. Hay muchas creencias, hay diversidad en todo Colombia. Hay bailes, hay grupos étnicos, hay, por ejemplo, los indígenas, hay muchos grupos indígenas, pero que son de gran importancia para el país de Colombia. Y por último, ¿qué importancia tiene estudiar la cultura y la diversidad cultural en el contexto del postconflicto de Colombia? Pues esta pregunta es muy importante porque después de un conflicto pues llega el postconflicto y es bueno saber qué, qué cosas hacían antes, estudiarlas a fondo para poderlas transmitir a personas después de que hayan pasado por ejemplo, por el conflicto armado. Entonces podemos como enseñarles qué hacían antes, qué grupos de personas hacían antes, cómo era su lenguaje, cómo era su sociedad, cómo se distribuían sus normas, las reglas. Entonces, y pues la diversidad cultural pues también es de gran importancia porque nos ayuda a entender que en Colombia pues hay muchas culturas, muchas costumbres, parte, por ejemplo, en baile, en lenguaje, acentos. Entonces, eso es de gran importancia. Enseñar a personas no personas del posconflicto, sino a todas las personas de Colombia. Entonces, es de gran importancia saber y entender sobre la cultura. Muchas gracias.